Buenas, Eugenio. ¿Qué tal, tío? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás? Muy bien, Íñigo, buenos días y me alegro de estar contigo, que ya en varias ocasiones lo hemos intentado y por fin podemos vernos. Sí, me alegro mucho que llevamos tiempo intentando juntarnos y por una cosa o por otra no se ha podido, pero hoy es el día, la verdad. Tenía muchas ganas de esta entrevista. Igualmente. Y te quería preguntar, Eugenio, para la gente que no te conozca, una pequeña presentación de quién es Eugenio, de a qué te dedicas y quién eres básicamente. Bien, bueno, eso se resume rápidamente. Eugenio López es un sevillano, padre de 4 hijos y un entusiasta y un apasionado del movimiento. En cuanto a formación académica, pues estudié magisterio, la especialidad de educación física, luego hice la licenciatura en ciencias de la actividad física y el deporte. Posteriormente ya tenía ganas de estudiar el doctorado, entonces hice un máster oficial en la Universidad Francisco de Vitoria de prevención de riesgos laborales y actualmente estoy estudiando el doctorado en la Universidad Pablo de Olavide. Y mi doctorado pues va acerca de la respiración, del patrón respiratorio, cómo podríamos influir a través de ese patrón respiratorio en trabajadores sedentarios que tengan lumbalgia. En cuanto a formación continua, y ya pues más o menos en cuanto te diga qué línea he seguido, pues sabes más o menos por dónde van los tiros. Cuando terminé la licenciatura, pues empecé a formarme con Exos. Hicimos el nivel 1, nivel 2. Luego fuimos a Estados Unidos, a Phoenix, a la sede de Exos. Hicimos allí el rehab. Y luego tengo otras formaciones como, por ejemplo, el CSCS de la NSCA. Tengo la formación también, la certificación de Michael Boyle. Me formé con DNS. Con DNS tengo los 3 niveles. El DNS Exercise Trainer. ¿Y qué más podría decirte? Pues, por ejemplo, también me formé con Stuart McGill y tengo los 3 niveles de Stuart McGill. Qué guay. Y bueno, y ya infinidad de formaciones que vamos buscando por ahí. Soy psicomotricista también, de práctica psicomotriz couturier. Y algo que yo sé que ahora me vas a preguntar, que está muy relacionado, soy instructor de submarinismo de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Soy instructor de nivel 2 estrellas, entonces imparto también cursos de submarinismo y de de la mayoría de especialidades, de buceo profundo, buceo con mezclas como con nitrox, navegación subacuática. Por ahí más o menos, se quedarán algunas en el tintero, pero bueno, creo que es más o menos el resumen. Qué guay, la verdad que has subido mucho, Eugenio, y tienes bastantes formaciones. Y yo precisamente por eso tenía muchas ganas de entrevistarte, porque sé que le has dado mucha caña a la respiración, te has formado bastante, que estás haciendo el doctorado sobre eso y de eso quiero que vaya la entrevista. Me parece genial. Y me ha sorprendido mucho lo de submarinismo, que supongo que estará relacionado y nos lo explicarás un poquito. Genial. Sí, sí, sí. Y te quería preguntar, ¿por qué te dio por este afán de saber un poco más de la respiración y doctorarte en ese tipo de temas? Que la verdad es que el que has propuesto está chulísimo. Bueno, pues como te decía, desde pequeño a mí la respiración me apasiona. Yo, de hecho, en la bañera de chico, pues lo que hacía lo primero era meter la cabeza debajo del agua, ver cuánto tiempo aguantaba en apnea. Y posteriormente, pues el submarinismo también, pues es un tema que cuando ya te dedicas a la enseñanza y quieres ser instructor, tienes que estudiar mucho acerca de la respiración y me empezó a interesar mucho. Luego ya cuando terminé la licenciatura, pues realmente una de las preocupaciones que yo tenía era yo quería valorar a mis clientes. Y yo sabía que para valorar, lo primero que quería valorar era la respiración, porque Sí. sabía que era la base de todo. Entonces, a partir de ahí me puse a interesarme un poco por la respiración y de ahí ese interés y lo que sigo haciendo hoy.
Qué guay, qué guay. Sí, la verdad es que yo también pienso que la respiración es la base, ¿no? Es algo que está presente en todos los días del ser humano Ujú. y que por eso ya tiene bastante importancia. Qué guay. Y para que la gente sepa un poco más acerca del tema, ¿por qué la respiración es tan importante, Eugenio? ¿Por qué dirías tú? Bueno, yo digo que es importante porque si no respiras te mueres. La verdad que sí, que es la base porque es un patrón que repetimos más de 20.000 veces al día. Entonces, tú imaginas que ese patrón tú lo tienes mal, es defectuoso, es disfuncional, y a base de repetirlo tantas veces a lo largo del día, pues traerá algunas consecuencias perjudiciales. Mm, En el lado opuesto, pues una mejora, aunque sea muy pequeña, en un porcentaje muy bajo de ese patrón, como se repite tanto a lo largo del día, a lo largo de nuestras vidas, mm, pues también traerá una mejora muy importante. mm. ¿Y qué beneficios tendría esa correcta respiración? Los beneficios principalmente salud, o Mm, sea, evitar enfermedades. Y si no tenemos esa salud, porque ya hay algún tipo de patología, pues intentar subsanarla y a mm. través de un patrón correcto eh, evitar esas patologías y quitarlas de en medio. Más beneficio, personas que ya tengan la salud, mejoran la salud y practiquen cualquier tipo de actividad deportiva, pues una mejora del rendimiento, evidente. Sí, me imagino. Yo también la verdad es que me he formado bastante en respiración y creo que es una pasada y que cuando empiezas a aplicar, que ya sea deportistas o personas del día a día, mejoran un montón. Ya sean Sí, sus tú, disfunciones, su rendimiento. tú también has hecho DNS, creo, ¿no? Sí, yo hice el nivel uno y luego he hecho Ajá, bien. algún curso más de diferentes escuelas. Sí, sí me gusta Ujú. bastante. ¿Te gustó, DNS? Me encantó y desde aquí, vamos, se les recomiendo a cualquier entrenador o persona, o bueno, entrenador o fisioterapeuta o relacionado con la salud, si quiera saber un poquito más del tema porque me pareció fundamental. Me encantó Claro. y... Sí, nosotros conocimos bueno, cuando hablo de nosotros, generalmente me refiero a un grupillo de personas que hay por aquí, por España, que es la FMA, Functional Movement Association, y es un grupo de unas 14 personas que fundamos esta asociación hace unos 6, 7 años y tenemos unos intereses comunes. Entonces, muchas veces hablo de nosotros en plural y me quiero referirme a este grupo de FMA. Entonces conocimos a DNS estando en Phoenix, en Arizona, en la sede de Exos. Conocimos a DNS, esta escuela de República Checa, y me apasionó, entonces yo quise formarme con ellos. No había en aquel momento, hace pues 5 años, no había ningún tipo de formación en España, y yo decidí pues entrar en contacto con ellos, le escribí ahí a Praga y empezamos con las formaciones en España. Sabes que hay dos tipos de formaciones de DNS, una es encaminada más a entrenadores y otra más a personal sanitario, fisioterapeuta. Nosotros hemos hecho ya más de 16 ediciones de cursos de DNS, tanto nivel 1, 2 y 3, del DNX Exercise, que es el de entrenadores, y solamente hemos hecho una formación del Clinical, el nivel A, que es para fisioterapeuta. Y de hecho ya tenemos 2 promociones de entrenadores que han hecho los 3 niveles. De la certificación, obtienen la certificación, que es el DNX Exercise Trainer. Ya tenemos 2 promociones. Y la verdad que sí, que es una pasada. Aunque no es todo respiración, muchas veces la gente piensa de DNS respiración y no. En el nivel 1 se ve más la respiración en la base, porque además se trabaja más en plano sagital, pero luego a partir del nivel 2 y 3 ya se empieza a trabajar en otros planos y otros patrones de movimiento. Sí, la verdad es que la gente igual piensa que solo respira y ya está Claro. y se conecta a muchas más cosas y no solo eso, no solo eso. ¿Y qué diferencia habría entre nivel 2 y nivel 3 para la gente que esté interesada, Eugenio? Sí, entre el nivel 2 y el 3 es un nivel que realmente lo que hace es juntarlo todo y darle sentido. Entonces, cuando en el nivel 1 muchas veces te quedas con las ganas,
porque ya te digo que está muy limitado porque solamente estábamos trabajando en plano sagital, flexoextensiones y evitar sobre todo movimientos indeseados, evitar o trabajar una buena postura a nivel de ese paralelismo entre suelo pélvico y diafragma, la conexión permanente entre la caja costal y la pelvis. Ya en el nivel 2 se empieza a trabajar en plano transversal y otro tipo de movimientos, pero claro, son movimientos también más analíticos. Y en el 3 se junta todo. Se junta todo y ya podemos aprender a cómo valorar a una persona según sus objetivos, si es una persona que viene por el tema salud o viene por el tema rendimiento, y cómo programar con esa persona para cumplir los objetivos. Qué bien, estoy seguro que si alguien quiere formarse más, ahora tiene un poco más de información y le viene genial. Y siguiendo un poco, Eugenio, te quiero preguntar, ¿qué tipos de respiración existen y cuál es la correcta o la que deberíamos tener todos los seres humanos? Ajá, bueno, esa es la pregunta clave. Blandín, no sé si conoces a Blandín Calais Germán, que tiene varios libros. Un libro que tiene que es de la respiración, que luego hablaremos de bibliografía y lo recomendaré también. Ella dice que hay más de 100 tipos de respiración, 100 o más. Y muchas veces hablar de la correcta o de la incorrecta va a depender de muchos factores, de qué es lo que estamos buscando en ese momento. Entonces, si vamos a algo más reduccionista y queremos hacer una clasificación, los seres humanos somos así, nos gusta la taxonomía y nos gusta encuadrarlo todo. Podemos decir que encuadrar la respiración en dos tipos. Respiración costal o alta, es la que se produce en la parte alta, y una respiración baja, diafragmática o incluso abdominal, que se podría denominar. Entonces, en una primera instancia, podríamos decir que hay dos tipos de respiración. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? Pues va a depender de la situación. Normalmente también lo que decimos es que la respiración alta o torácica alta es una respiración que nos va a llevar a patrones más disfuncionales. En muchas ocasiones va a estar asociada a la hiperventilación, que veremos luego que es una de las principales disfunciones respiratorias. Mientras que la respiración diafragmática o respiración baja es una respiración más eficiente que en determinados momentos nos va a evitar esa hiperventilación. Entonces, como punto de partida, realmente lo primero que podemos ver en una persona es detectar, o nosotros como entrenadores, o ella misma si quiere hacerlo, una autoevaluación es qué tipo de respiración tiene. Si es una respiración alta, es una respiración baja. Algo muy fácil, como tú sabrás, es simplemente el T Hilo, el HILO, que lo que hace es esa persona tumbada, de cúbito supino, con rodillas flexionadas, los pies apoyados, pone una mano en el pecho, pone la otra mano en el abdomen, respira de manera normal y detecta qué mano se mueve más. Si la mano que se mueve más es la mano que está sobre el pecho, pues tenemos una respiración más alta. Si la que se mueve más es la mano de la barriga, del abdomen, pues es una respiración baja. Sí, algo que me gusta mucho y que lo puede aplicar cualquier persona que esté en su casa, el cerrar los ojos, tumbarte y ser consciente de qué mano se está levantando más, si la del pecho o la del abdomen. Y ya te da un punto de partida de qué tipo de respiración tienes. Exacto, como punto de partida, bien. Luego podremos ver que realmente puedes tener una respiración abdominal, y en este caso ves tú que la mano que se mueve más es la mano de la barriga, pero no llega a ser eficiente, porque según muchos autores en la literatura científica, esa protrusión hacia adelante del abdomen no es una activación correcta del diafragma en 360, en toda su circunferencia. Pero como punto de partida, fenomenal. Sí, eso es. A mí me gusta mucho empezar a enseñarlo así, a que seas capaz por lo menos de disociar el abdomen y la zona torácica, pero lo que tú dices, que el objetivo final es respirar en 3 dimensiones y conseguir esa expansión. Exacto. Sí, que mucha gente igual se queda en solo el abdomen y qué es más, y qué es más. ¿Y Claro. cómo debería ser esa óptima respiración, Eugenio, en 3 dimensiones? ¿Cómo la definirías tú?
Bueno, si atendemos a las 3 dimensiones, como tú me dices, pues estamos atendiendo simplemente al aspecto biomecánico de la respiración. Luego hablaremos que la respiración es mucho más amplia, pero para que sea eficiente en la dimensión biomecánica, en su aspecto cualitativo, pues lo que queremos es que haya una expansión de toda la pared abdominal. Simplemente lo podemos testear, pues palpando, poniendo los dedos en alrededor, los índices los ponemos delante, los pulgares los ponemos detrás, ¿vale? Y aquí lo que haríamos es simplemente con esto coger aire y cuando cogemos aire expandimos, soltamos aire. Cuando soltamos el aire, los dedos entran. ¿Vale? Sí, de esta manera, de esta sencilla manera, poniendo los dedos en los laterales, podemos ver si realmente la expansión es en toda la circunferencia abdominal y no es solamente a una protrusión hacia adelante del abdomen. Y ver que hay una sincronización entre la inspiración, que es cuando se produce la expansión, y la expiración o exhalación, que es cuando se relaja la musculatura, el diafragma asciende y los dedos entran. Sí, podemos definirlo eso, ¿no? Como la inspiración, el hecho de coger aire, expandir en 3 dimensiones, el abdomen, hacia adelante, hacia los lados y hacia detrás. Y cuando sueltas el aire, cómo esa expansión se va un poco disminuyendo. Exacto, exacto. Y Vale, y esto es, como te digo, algo, un aspecto muy concreto de la respiración. sí, yo creo que mucha gente que le cuesta, ¿no? Ese hecho de expansión, por lo menos hacia los lados. Sí. Y a mucha gente hacia la parte posterior de la espalda. Creo que ese es un paso que la gente suele encontrar dificultades. Sí, pero realmente a través de la palpación ayudamos mucho. Cuando aportamos ese feedback táctil, tú con los dedos a la persona le das y le dices, aquí, quiero que me empujes aquí, y vemos cómo hay esa mejora porque es un feedback muy potente. Sí, la verdad que es un truco genial. Cualquier entrenador que nos escuche, que lo aplique con sus clientes. Y si no, cualquier persona que esté escuchando y quiera un poco notar esa expansión, se coloca las manos, como tú dices, hacia los lados y la parte posterior y sí que le está dando al cuerpo ese feedback, ¿no? De un poquito extra de llévame el aire hacia esta zona. Sí. Exacto. Y lo que sí es verdad, lo que yo decía, es ver esa sincronización entre los movimientos, porque si no podemos entrar en uno de los patrones más disfuncionales que hay, que es la respiración paradójica. Y entonces en la respiración paradójica lo que ocurre es que la expansión ocurre en la fase contraria. Es decir, cuando suelto el aire es cuando se produce la expansión en 360 de toda la pared abdominal. Y tiene que ser al revés. Tiene que ser durante la inspiración cuando se produzca la expansión. Sí, y parece que es algo que no te lo imaginas, pero que hay gente que le pasa, la verdad. Suele pasar. Sí. Es que realmente, volviendo al principio, cuando hablamos de la importancia de la respiración, lo que ocurre es que en muchas ocasiones no tomamos conciencia. Como es algo que en ocasiones se dice, bueno, ¿y para qué voy a aprender a respirar si yo ya respiro? Y no, estamos respirando toda la vida sin pararnos, sin tomar la conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Y resulta que en muchas ocasiones podemos estar haciendo algo que no es lo adecuado y que nos está provocando patologías, nos está provocando enfermedades o que no nos está ayudando a mejorar y a rendir como pudiéramos. Sí, muchas personas suelen comentar, ¿no? Si llevo toda la vida respirando, no lo haré tan mal. Claro, claro. Es una frase clásica, pero sí merece la pena darle importancia. Y, Eugenio, ¿dónde entra en toda esta parte de la respiración? ¿Dónde entra la presión intraabdominal? ¿Cómo la definirías y por qué es importante? Bien, la presión intraabdominal, la PIA, es importante porque es una de las fuerzas estabilizadoras que tenemos en nuestro organismo. Entonces, es fácil. En el abdomen hay órganos y hay también aire. Entonces, cuando el diafragma baja, cuando inspiramos y el diafragma se contrae y baja, estos son leyes de los gases, la ley de presión-volumen, la ley de Boyle-Marriott. Lo que ocurre es que al disminuir el volumen, si nosotros lo que hacemos es que el suelo pélvico se mantiene firme, no colapsa,
el diafragma baja y toda la pared abdominal en toda su circunferencia se mantiene activa, pues la presión aumenta. Es decir, menos volumen, baja diafragma, suelo pélvico, cerramos todo, hay menos volumen, aumento de presión. Esta presión, que llamamos la PIA, presión intraabdominal, cuando aumenta, lo que hace es que estabiliza la columna, sobre todo el raquis a nivel de columna lumbar. Es una zona que se encuentra aislada en ese momento. Si nosotros le aplicamos presión, pues estamos creando estabilidad. Es una de las funciones de la respiración. Cuando hablamos de respiración, vemos las funciones primarias, y las funciones primarias es mantenernos vivos, la bomba biomecánica y sobre todo el equilibrio entre gases, y luego hablamos un poquito, nos da tiempo a hablar de bioquímica, pero entre las funciones secundarias, para mí la más importante, una de las más importantes, es el control motor y la estabilización. Entonces, creando esa presión intraabdominal adecuada, estabilizamos el raquis. Es lo que de unos años para acá se creó con el concepto del core. El core, pues esa forma de estabilizar el core no es activando el recto anterior del abdomen, ni activando musculatura selectiva abdominal, como en algunos momentos se pensaba, activando el transverso del abdomen de manera selectiva. No, simplemente activando de manera eficiente el diafragma y creando menos volumen, y ese menor volumen va a generar mayor presión que va a estabilizar. Igual la gente solo piensa en la función respiratoria, pero la función de estabilidad es clave, y más para proteger nuestra columna o transmitir fuerzas, por ejemplo. Claro, claro. Y más el core, ¿no? Que mucha gente piensa que entrenar core es hacer planchas, o que Sí. ya es un primer paso a no hacer otro tipo de trabajos, pero que es más, que entra la respiración, que entra la estabilidad, que entra la presión abdominal, y que es súper importante, como tú dices. Claro. Siempre, una de las cosas que yo hago mucho énfasis, mucho hincapié en mi workshop, es adaptarnos a las demandas externas. Porque no es bueno tener siempre una presión intraabdominal muy elevada, porque realmente también puede haber, aunque en muchas ocasiones esta presión intraabdominal es una fuerza descompresiva, porque por la anatomía del diafragma y por sus inserciones, los pilares del diafragma, una de las formas que hay de descomprimir a nivel intervertebral es generando una presión intraabdominal, y se produce una descompresión intervertebral en esa zona. Pero un aumento excesivo de la presión en situaciones en las que no lo requiere tampoco es beneficioso. Entonces, no es lo mismo estar tumbado boca arriba sin ningún tipo de demanda estabilizadora, en el que en ese momento yo no necesito presión intraabdominal, que hacer un RM de un peso muerto, en el que voy a necesitar la máxima presión intraabdominal que pueda generar a través de una apnea. Cierro la boca, bajo diafragma todo lo que pueda, aprieto todo lo que pueda para crear la máxima presión. Entonces, dependiendo de la demanda externa, vamos a necesitar más o menos, pero no siempre más es mejor. Buena frase, y me gusta mucho lo que tú dices, que hay que adecuar esa presión, ¿no? Esa estabilidad al momento, que en el entrenamiento será mayor y en el día a día será menor, totalmente. Claro. Y has hablado de tu formación, que luego la hablaremos, y tengo muchas ganas, y que estoy seguro que a la gente le puede encantar. Estoy seguro. Y Eugenio, yo me suelo encontrar bastante con que la mayoría de personas, pues ya esa respiración, no, digamos que no está optimizada, muchas veces es disfuncional. ¿Y por qué suele pasar esto? ¿Por qué la mayoría de personas tiene una respiración que no es óptima? Bien, pues no suele pasar por nuestros hábitos de vida. No vivimos como realmente tendríamos que vivir, porque somos animales, venimos de miles de años de evolución, y en pocos años hemos cambiado radicalmente. Antes teníamos que levantarnos y perseguir a un animal para obtener comida, y ahora te levantas del sofá viendo la tele y vas al frigorífico. Lo que ocurre es que los patrones se van alterando. Sabemos por muchos estudios que hoy día hay un porcentaje muy elevado de la población que hiperventila,
que es una de las principales respiraciones disfuncionales. Entonces, tenemos también mucho estrés en el día a día, estrés por el trabajo, por las prisas, y eso genera que la respiración no sea óptima. Muchas personas tienen ese patrón respiratorio alto, ese patrón torácico alto, con hiperventilación, e incluso si hablamos de hábitos o de alimentación, hay una cosa que a mí me gusta hacer énfasis, es la masticación. O sea, si tú normalmente no masticas alimentos duros, no desarrollas a nivel de mandíbula, de musculatura, las vías aéreas no se desarrollan, las vías aéreas superiores no se desarrollan como debieran, y eso va a afectar también, va a provocar incluso problemas de apnea obstructiva del sueño, o que no haya una buena permeabilidad de aire. La respiración bucal es también de las principales disfunciones que encontramos hoy día. Todo esto asociado, esa amalgama de factores, hacen que la respiración en nuestra sociedad actual no sea óptima. Te digo nuestra sociedad actual porque realmente tú hoy viajas a otras culturas muy alejadas y vemos que esto lo tienen en cuenta, y vemos que no tienen los dientes tan desordenados como lo tienen los niños nuestros hoy día. ¿Por qué? Pues porque tienen una alimentación más sana, mastican alimentos, respiran por la nariz, la boca cerrada, la boca es para comer, la nariz es para respirar, y no hay tanto estrés. Entonces, todo esto hace que en nuestra sociedad actual, desgraciadamente, tengamos unos patrones respiratorios que no son los más adecuados. Me encanta el punto de vista holístico que has dado, ¿no? De la masticación, la respiración, como que todo está relacionado y totalmente. Y el estilo de vida que tenemos actualmente choca mucho con nuestros genes y con nuestra salud. Y por ello Claro. muchos problemas aparecen, totalmente. Ajá. Y Eugenia, has comentado un poco la respiración, si es por la nariz, si es por la boca, ¿cómo debería ser o qué beneficios tiene el hecho de respirar por la nariz? Sí, bueno, pues beneficios todos. Realmente tenemos diseñado, anatómicamente venimos diseñados para respirar por la nariz. Lo que ocurre es que si hay algún tipo de obstrucción o algún tipo de patología y no podemos respirar por la nariz, tenemos que recurrir a la boca. Ten en cuenta, la nariz principalmente lo que hace es que filtra el aire que obtenemos en la inspiración. Ya está filtrando, está quitando algunos organismos que pudieran ser patógenos, algún tipo de microbios, los retiene. También humidifica el aire y lo calienta. Cuando el aire entra por la nariz, pasa por los cornetes, se crean ahí una serie de turbulencias, y toda esa pared de mucosa que hay en los cornetes ya está preparando el aire para que llegue a los pulmones de manera adecuada. También ayuda a que no se hiperventile. Cuando hacemos la respiración nasal, evita la hiperventilación. Y luego hay otra serie de beneficios a nivel bioquímico, como es, por ejemplo, aprovechar el óxido nítrico. El óxido nítrico se descubrió que es una sustancia, un potente antimicrobiano, antiviral, y sobre todo es un vasodilatador y broncodilatador. O sea, ayuda a que haya más espacio a nivel de vasos sanguíneos y también a nivel de vías respiratorias. Si respiramos por la boca, eso lo perdemos, porque el óxido nítrico se produce principalmente en los senos paranasales y en la cavidad nasal. Entonces, en el momento en que estás cogiendo el aire por la boca, soltándolo por la boca, nos estamos saltando la cavidad nasal y los senos paranasales, y estamos desaprovechando esa sustancia tan buena como es el óxido nítrico. Genial, es algo que la gente puede empezar a poner en práctica y a respirar con nariz y cerrar más la boca, que le va a ir genial, seguro. Sí, bueno, luego si damos algunos pequeños consejos para el día a día, yo creo que uno de los principales sería ese,
tomar la conciencia y respirar por la nariz, cerrar la boquita. Genial, pues luego tocaremos. Y también otro que me ha gustado mucho que has comentado antes, el tema del estrés, de cómo Ajá. ese estrés está relacionado con una respiración más torácica, pero que por el otro lado, si queremos relajar nuestro sistema nervioso, que la respiración diafragmática es un utensilio genial. Claro, a mí me gusta mucho decir que la respiración es el mando a distancia de nuestro cerebro. Entonces, tenemos eso, muchas veces no sabemos del potencial que tenemos. A través de la respiración, que es algo involuntario, que tú no tienes que pensar en ella, podemos tomar conciencia y en ese momento hacerlo voluntario. En el momento en que tomamos ese mando a distancia, ya podemos influir sobre nuestro sistema nervioso. Es algo mágico que si no lo tuviéramos y lo descubriésemos, diríamos, genial, el descubrimiento del siglo. Pero como es algo que tenemos, no le echamos cuenta. Entonces, ante determinadas situaciones, tú puedes influir sobre tu sistema nervioso. Cuando estamos en un estado de alarma y nuestro sistema nervioso simpático está por las nubes, si en ese momento influimos y hacemos una respiración adecuada, como por ejemplo una respiración coherente, una respiración lenta, no de mucho volumen, evitamos la hiperventilación. En ese momento lo que estamos haciendo a través de unos parámetros químicos, que también podríamos hablar luego si nos diera tiempo, sobre el CO2, niveles de CO2 y de la curva de disociación de la oxiohemoglobina, pues en ese momento lo que hacemos es el sistema nervioso pasarlo de esa parte simpática alta a la parasimpática y hacer que nos relajemos. Entonces es una vía de doble sentido. Sabemos que nuestro estado, en el momento en que tenemos un nerviosismo, influye en la respiración, porque nos ponemos a respirar de otra forma. A ti te dan una mala noticia y empiezas a respirar hiperventilando. Pero la vía es de doble sentido. Sabemos que si influimos y modificamos ese patrón respiratorio, también podemos influir sobre nuestro sistema nervioso. Y es algo muy importante que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Sí, me ha encantado esa analogía del mando a distancia, me la guardo. Y yo pienso también que es como hackear, ¿no? El cerebro, que tenemos ese truco de, no, si nuestro sistema nervioso está simpático, está activado, estaremos en Ajá. esto, pero yo mediante mi respiración lo puedo cambiar. Entonces algo Claro. que a muchas personas les viene genial, les viene súper bien. Y es un arma súper poderosa que cuando la pones en práctica mejoras un montón, pero un montón. Claro, es que realmente hay veces que tenemos que estar en ese estado de huida o lucha porque lo requiere la situación. Tú vas a correr un sprint y antes del sprint, si tienes que rendir al máximo porque es una prueba para una oposición, tienes que estar alto, tienes que estar alterado, ¿vale? Pero eso no lo puedes mantener el resto de tu vida porque realmente eso no te va a acarrear ningún beneficio. Sí, lo malo es cuando ese tipo de respiración o activación se mantiene durante todo el día, por estrés, por lo que sea. Claro, claro. Sí, cuando es crónico. Y a veces me pasa, Eugenio, que estoy entrando en la respiración con las personas y me dicen que es muy difícil, que es imposible, que cómo lo van a hacer automático esto. Y yo te quería preguntar si se puede entrenar la respiración o no. Si merece la pena entrenarla y si nuestro cerebro la puede automatizar. Pues realmente es otra de las ventajas que tenemos los seres humanos y es la plasticidad. O sea, gracias a la plasticidad podemos reentrenar patrones que de alguna manera se han fijado a lo largo de los años y luego lo que sí ocurre es que me preguntan ¿en cuánto tiempo? Bueno, pues va a depender de qué edad tiene esa persona, qué nivel de condición física, durante cuánto tiempo ha estado ejecutando ese patrón incorrecto. Pero gracias a la plasticidad, a la neuroplasticidad en este caso, podemos a través de la repetición, primero haciendo el patrón de manera consciente, pues poco a poco llegar hasta que ese patrón se engrane y que se haga de manera automática y se haga de manera inconsciente. Hay veces que hay algunos clientes que lo hacen con mucha facilidad y hay otros que les cuesta un poco más.
Lo que sí, imposible, no hay nada. Lo único que hay que tener es perseverancia. Sí, me gusta, me gusta. Y luego también es que depende de la persona, ¿no? De cuánto tiempo haga los deberes en casa o por su cuenta, Exacto. de la importancia que le dé, pues porque le puede decir Íñigo, jo, pues eso es súper importante. Pero si luego tú de verdad no crees en ello, pues no le vas a dar la importancia, no lo vas a poner en práctica. Claro, ahí también entramos mucho los entrenadores, las Mm, armas que tenemos a nuestro alcance para ayudar a los clientes a que se adhieran. mm. Entonces, yo le puedo dar una programación a alguien o le puedo decir verbalmente, tienes que hacer esto 2 veces al día, pero luego como controlo que lo hace. Entonces, pues tenemos hoy día unas herramientas maravillosas que son las app y hay un montón de aplicaciones en el móvil, que hoy día toda persona lleva un móvil todo el tiempo encima, que le hace un recordatorio y con ese recordatorio se pone a trabajar la respiración 3 minutos, 5 minutos, y haciendo eso a lo mejor un trabajo de 5 minutos 2 veces al día, las mejoras pueden ser increíbles, pero tenemos también que ayudar a las personas a darle herramientas para que realmente se adhieran y realicen los ejercicios que le mandamos. Sí, podemos saber mucho, pero si no conectamos con ellos, ni les damos, Claro. como dices tú, herramientas, no va a triunfar. Sí, sí. Uh-huh. Yo, por ejemplo, claro, es que estoy tan concentrado de la respiración que yo igual estoy en el sofá y tengo mis manos en mis costillas y de vez en cuando lo practico. Y claro, entonces en personas como yo, igual es más fácil que esa respiración se automatice. Pero en personas Claro. que no lo practican, cuesta más, cuesta más. Uh-huh. Y cambiando un poco de tema, has mencionado tu doctorado, que estaba relacionado con la respiración y el dolor lumbar, y que te quería preguntar acerca de esto, de qué Sí. relación tienen, qué importancia tiene la respiración en personas con dolor lumbar y que nos cuentes un poco. Bueno, hay muchísima evidencia de la relación entre lumbalgia, low back pain y respiración. Lo que ocurre es que no sabemos si fue antes el huevo o la gallina. O sea, por ejemplo, hay un trabajo muy importante de Pavel Kola que estudia a través de resonancia, de imágenes, ve cómo se comporta el diafragma en pacientes con y sin lumbalgia. Lumbalgia crónica, me refiero. Entonces, se demuestra, se evidencia que las personas que tienen lumbalgia crónica tienen una disfunción diafragmática. Es decir, el diafragma no se mueve como debería moverse, incluso la posición, la pendiente del diafragma no es la misma en uno que en otro. Por lo tanto, sabemos que ahí hay una relación bastante fuerte. Claro, lo que no sabemos es si esa persona, por tener esa disfunción diafragmática, se le provocó el dolor lumbar o tienen el dolor lumbar y eso le provoca que altere el patrón respiratorio. Pero bueno, al fin y al cabo tampoco nos importa. Sabiendo que existe la relación, ya lo que sabemos es que podemos trabajar sobre la respiración y que podemos mejorar ese dolor. La lumbalgia es algo muy, muy complejo. Hay muchísimos estudios, revisiones sistemáticas con metaanálisis y hay incluso las revisiones paraguas, las Umbrella Review, que Sí. son revisiones sistemáticas y todavía no hay un consenso general que nos diga por qué, cuál es la etiología del dolor lumbar. Pero luego también tenemos la práctica clínica. Tú tienes un cliente que viene a entrenar contigo y resulta que tiene algún tipo de dolor lumbar. Empiezas a trabajar la respiración y te dice que mejora. Pues tenemos algo a nuestro alcance que no nos hace falta esas revisiones sistemáticas, sino que simplemente sabemos que el trabajo de respiración a nosotros nos está reportando unos beneficios con ese tipo de poblaciones. Además de todos los beneficios fisiológicos, es un arma potente contra el dolor lumbar, o por lo menos que en muchas personas va a mejorar. Eso que a la Sí, gente le quede claro. Que encima es algo que tampoco es muy complicado de hacer, no nos hace falta máquinas. claro, exacto. Es sencillo, no tiene contraindicaciones. Entonces, yo a cualquier cliente que viene siempre valoro el patrón. Me da igual que sea una persona que venga que tiene lumbalgia crónica o una persona que venga a mejorar su rendimiento. Da igual, valoro el patrón respiratorio.
e intento optimizar ese patrón. En muchas ocasiones, ¿qué ha ocurrido? Pues que esa persona ha mejorado de algún padecimiento que tenía simplemente por trabajar el patrón respiratorio. Entonces, algo que no perdemos nada. La base, trabajamos patrón respiratorio. Si mejora, pues bien. Si no, ya seguimos con el armamento que tenemos a nuestra disposición a ver qué es lo siguiente que podemos utilizar. Sí, es como todo, es algo que va a sumar y nos viene genial. Y no solo ya en personas con dolor lumbar, sino en personas con dolor de cuello, con dolor de hombro. Claro. También es una arma muy potente que nos mejora, aunque la gente Claro. dice que no. Exacto. Claro, si yo estoy todo el día respirando con una respiración que es muy torácica, al final toda esa musculatura accesoria va a estar un poco sobresolicitada y es más común que tienda a molestias o tensión. Y a veces igual, pues yo qué sé, las personas van a un fisio, les alivian, pero las molestias vuelven. Y igual cambiando Claro. la respiración ya mejoramos mucho. Exacto. Y también, ¿qué importancia le darías a la respiración y a la postura? ¿Dirías que están un poco relacionadas, Eugenio, que una lleva a la otra, que podemos mejorarla? ¿Qué opinas tú? Sí, vamos, yo creo que son las dos caras de la misma moneda. Al fin y al cabo necesitamos una postura óptima para que la respiración sea eficiente. Hablábamos antes de ese paralelismo entre diafragma y suelo pélvico. Si tenemos, por ejemplo, un síndrome de tijeras abiertas en el que hay una hiperlordosis lumbar, el diafragma nunca va a poder trabajar de manera eficiente porque la zona de aposición del diafragma no va a ser la correcta. Entonces, no podremos generar un patrón respiratorio eficiente. Por lo tanto, postura y respiración están íntimamente unidas. Sí, y a veces las personas no lo piensan, ¿no? Piensan con llevar ya los hombros hacia atrás que mejoran su postura y a veces solo con respirar van a mejorar un montón. Van a mejorar un montón. Claro. Solo son beneficios. Sí, solo damos beneficios, la verdad. Y Eugenio, ¿tú dirías que en una rehabilitación o en otro proceso de rehabilitación, ya sea un dolor de cadera, un dolor de espalda, ya hemos dicho, pero igual de hombros, ¿le darías importancia a la respiración también? ¿En todos los procesos Sí. lo abordarías? Sí, completamente de acuerdo. Yo en cualquier tipo de proceso de rehabilitación, de readaptación, pues evidentemente le doy. Si es una rehabilitación, entiendo que primero pasa por un fisio y yo estoy seguro que el fisio también va a ver cómo va el patrón respiratorio. En el caso que nos lleguen a nosotros ya como entrenadores, después de haber estado con personal sanitario y pasemos a esa fase ya más de readaptación, pues seguir trabajando ese patrón respiratorio porque evidentemente va a ser la base sobre la que se va a sentar luego una correcta biomecánica y que no haya, por ejemplo, esa sobresolicitación que tú decías antes de otro tipo de musculatura que debería estar más relajada. Genial. Y también, Eugenio, te quería preguntar, ¿qué importancia le das tú a la respiración, por ejemplo, en el entrenamiento? Si tiene que ser igual que en el día a día, si crees que tiene que haber fases igual del entrenamiento que hagas, movimientos estilo, o sea, tipos de respiración estilo Valsalva. A ver qué crees tú acerca de todo esto y cómo debería llevar la gente la respiración en su entrenamiento, por ejemplo, en la sala de pesas. Vale, bien. Has hecho la diferenciación porque cuando hablamos de entrenamiento, pues si tú me dices pues un tirador de arco comparándolo con un corredor de maratón, pues la respiración va a ser completamente diferente. Ahí tenemos, en principio, lo que tenemos que hacer una vez que optimizamos el patrón respiratorio, ver qué podemos hacer en función del movimiento que se requiera en ese entrenamiento. Esto lo que va a requerir es atender a la demanda externa. Entonces, por ejemplo, en la sala de pesas, un chico o una chica que esté entrenando y está haciendo, por ejemplo, un curl de bíceps con un peso que no sea excesivo, no sea un RM, lo que buscaríamos en primer lugar es una correcta presión intraabdominal, una buena activación para que la zona media esté bien activada y haya un buen control, pero en ese caso no haría falta una presión intraabdominal excesiva, no habría que hacer el ejercicio en apnea. Uno de los signos que nosotros podemos observar es cuando una persona realiza un ejercicio que no es excesivamente demandante, como es este que te he puesto de ejemplo,
que lo está haciendo sin respirar. Entonces yo continuamente mando un ejercicio, me fijo y le digo, ¿por qué no respiras? ¿No? Entonces, estás haciendo un ejercicio, tienes, imagínate, ¿qué te digo yo? Tienes 2 mancuernas de 6 kilos en cada mano, no me lo tienes que hacer sin respirar, en apnea, respira. Y ya esa persona lo recuerda y va respirando. En cambio, si le ponemos como ejercicio un peso muerto con un RM, como decíamos antes, perdón, en ese caso sí va a necesitar realizar una apnea y realizar el levantamiento en el momento que realiza el levantamiento sin respirar y generando la máxima presión. Entonces, dependiendo mucho de la demanda externa, tendrá que realizar la respiración de una manera o de otra. Lo que sí tenemos luego, algo que hay por ahí, que es el acoplamiento entre las fases del movimiento y las fases de respiración. Es decir, lo que se llama el acoplamiento locomotor respiratorio. Este nombrecito, que también se ha investigado mucho, aunque sea locomotor respiratorio, no tiene por qué ser simplemente un ejercicio de andar o de correr, puede ser cualquier ejercicio rítmico. Entonces, en esos momentos sí podríamos acudir a inspira mientras realiza una fase, expira mientras realiza la otra, pero eso ya no te puedo dar una receta, porque incluso para carreras, si nos salimos de la sala de pesas y nos vamos a carrera, pues hay en ese acoplamiento locomotor respiratorio, hay autores que recomiendan que se haga 2 pasos mientras se inspira, 3 pasos mientras se expira, y hay otros que se van a lo contrario, porque ellos postulan que es mejor estar más tiempo dando pasos durante la inspiración que durante la expiración. Hay mucho ahí en lo que podríamos ahondar. Sí, igual la sala de pesas se ve un poquito más claro, como has explicado tú, genial. Y claro, en tema de corredores y ya ahí cuesta un poco más ver ahí cómo tiene que ser esa respiración óptima, ya que es un tema más complejo, más complejo. Sí, pero realmente es algo bonito. Yo sé que hoy día ya nadie corre porque a nadie le gusta correr. Como decía, tú le preguntas, yo en mi workshop pregunto, ¿quién corre? Y nadie levanta la mano ya. ¿Quién hace crossfit? Todo el mundo. Pero bueno, no hay que demonizar la carrera y realmente correr es bueno también, ¿no? De vez en cuando. No vamos a hacer ahora apología del running, pero bueno. Lo que quiero decir es que cuando tú, si quieres, sales a correr un día y pruebas este acoplamiento y pruebas diferentes formas, es otro mundo. ¿Sabes? Yo me he pegado muchos años que he corrido sin prestar atención a la forma en la que yo respiraba. Y cuando de repente dice, vamos a ver, es que puedo dar X pasos mientras inspiro, puedo dar X pasos mientras expiro. Y ya, si vamos más allá, podemos meter apneas o pausas sin respirar entre unos pasos y otros. Y es algo que también se le saca mucho jugo, mucho partido. Nunca lo había pensado y suena súper interesante. A ver si Sí, lo pongo el aquí. próximo día que salgas, o si no te gusta correr, andando rápido, da igual. Dice, venga, pues voy a dar 2 pasos en inspiración, 4 pasos mientras exhalo. Y ahora vas aumentando. Dice, pues ahora voy a dar 3 pasos en inspiración, 6 pasos mientras hago la expiración. Y vas cambiando a ver hasta dónde puedes llegar y te vas poniendo un reto. Yo hay veces que digo, hoy no tengo ganas de correr, me voy a andar al campo y voy haciendo ese tipo de respiración. Y hay veces que llega a decir, bueno, pues doy 3 pasos o 4 pasos en inspiración y ahora voy a intentar dar 16 pasos mientras que exhalo. Y tienes ahí otro mundo que se te abre. Qué guay, lo pondré en práctica y te contaré. Y va a ir acabando un poco, Eugenio, te quería preguntar, a veces me surgen dudas, supongo que a muchos también, porque hay diferentes escuelas que tienen igual, por así decirlo, otra manera de trabajar la respiración. Y a mí un poco me sorprende, ¿no? Porque si al final los seres humanos tenemos que respirar de alguna manera, ¿por qué luego surgen diferencias? Y no sé si tú te has formado o conoces un poco el método de respiración de Postural Restoration Institute y, y a ver qué opinas y qué diferencia ves acerca de BNS. Bien, sí, escuelas hay muchísimas, pero realmente yo hace poco me estuve formando en Qigong y ahí es donde tenemos las bases de todo. O sea, en las escuelas milenarias que tienen miles de años, que llevan durante miles de años practicando la respiración.
Entonces yo a muchas personas les recomiendo que acudan al yoga, al pranayama, que es la respiración yógica, porque ahí vamos a encontrar muchísimas formas de respirar que nos van a ayudar en función de los objetivos que tengamos, o a cualquier tipo de práctica como pueda ser el qigong, el tai chi. Entonces, ahora en Occidente tenemos muchísimas escuelas y realmente yo no puedo abarcar todo porque no conozco. Tú me has dicho PRI, la de PRI, y realmente he visto algo sobre estudios científicos que se hacen con este tipo de escuela, este tipo de respiración, pero no te podría decir la diferencia que puede haber entre una y otra. La que yo sí me he formado es en DNS, en DNS, y podría hablarte. Me ha extrañado que me hables de esta porque casi siempre me preguntan por los hipopresivos. Y claro, yo digo, pues no sé, no te puedo responder porque no estoy formado en hipopresivos. Y de hecho sé que como se empezaron a hacer los hipopresivos cuando yo los conocí hace 10 años, pues no tiene nada que ver cómo se están practicando hoy día, porque han ido evolucionando. Incluso aquí mismo en España tenemos varias escuelas que enseñan diferentes métodos de hipopresivos. Entonces, cuando no está, tampoco me gusta hablar cuando no estoy formado en ese campo. Pero sí es verdad que tenemos un abanico bastante amplio. Sí, yo también diría eso, ¿no? Que hay muchas escuelas y que, bueno, al final ir cogiendo las píldoras de cada una y formar tu Claro, sistema y ayudar a las personas. exacto. Que esa es la base. Y antes hemos mencionado un poco de forma general. Me gustaría agruparlos, Eugenio, y qué consejos prácticos darías tú para entrenadores o para gente del día a día para que mejore su respiración. Bien, sí, en cuanto a consejos, el primero está clarísimo, tomar conciencia. O sea, yo sé que la mayoría de las personas es que no lo tienen en cuenta su respiración, porque como le está dando aire y te está dando vida, pues ahí está. Entonces, lo primero es tomar conciencia. Mira cómo respira cuando estás sentado viendo la tele, mira cómo respira y toma conciencia de esa respiración cuando estás entrenando, cómo lo hace. Y una vez que tomas conciencia, ya podemos ver, podemos pararnos a ver si podemos analizar cómo es y cómo podríamos modificarlo. Cuando estás tomando conciencia de la respiración, de ese patrón respiratorio, pues lo primero también es ver por dónde respiras. Es decir, no respires por la boca, intenta respirar siempre por la nariz, tanto la inspiración como la expiración. Luego ves cómo es ese patrón respiratorio en su dimensión biomecánica, en su aspecto más cualitativo, si es una respiración más alta, una respiración más baja. Entonces ya tenemos ahí un primer abordaje. Toma conciencia de tu respiración, respira por la nariz, intenta que la respiración sea baja en una respiración diafragmática, intentando relajar la parte alta. Segundo, intenta no hiperventilar, que sabemos que es uno de los principales, de las principales disfunciones. Pues intenta hacer de vez en cuando esas respiraciones calmadas, esas respiraciones lentas. En mi workshop hay una de las prácticas que hacemos es la respiración coherente o respiración resonante, una respiración que se produce en una frecuencia de unas 5 o 6 por minuto, es decir, lo que hacemos es durante 5 segundos tomamos aire por la nariz, durante 5 segundos soltamos el aire por la nariz. Entonces llega un momento en que es un arma muy potente para bajar el sistema nervioso si estamos muy alterados, para calmarnos y evitar la hiperventilación. Luego tenemos a nuestro alcance, pues una vez que ya hemos abordado la dimensión biomecánica en su aspecto más cualitativo, podemos ir al aspecto más cuantitativo, a la fuerza de la musculatura respiratoria. En cuanto a fuerza, la podemos trabajar de muchas formas, pero principalmente con dispositivos que lo que hacen es resistir el flujo. Tenemos muchos dispositivos, la mayoría son dispositivos que se ponen en la boca, y a través de esos dispositivos podemos trabajar la fuerza de la musculatura respiratoria. ¿Qué más podríamos hacer? En cuanto al aspecto, a la dimensión bioquímica, que hemos hablado poco,
pues buscar ese equilibrio de gases y, como decíamos y mencionamos antes, intentar que no la hiperventilación, el principal problema de la hiperventilación es que perdemos mucho CO2, perdemos mucho dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono va a hacer que el equilibrio entre los gases no sea el adecuado y que haya una alcalosis respiratoria y que finalmente los tejidos no tengan todo el oxígeno que debieran a través de la ley de Bohr, de la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, si no hay CO2, el CO2 es el que empuja el oxígeno para que entre en el tejido. Si el CO2 está muy bajo, está por debajo de los 35 milímetros de mercurio, lo que ocurriría es que el oxígeno no llega bien a los tejidos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues haciendo también esa respiración pausada. Hay un método que yo también en los últimos tiempos estoy profundizando bastante, que es el método buteico, y a través del método buteico lo que se intenta es restaurar el equilibrio en los gases respiratorios, sobre todo en el CO2, para que no haya tanta pérdida de CO2. Y principalmente en el método buteico lo que se hace es el buteico era un doctor ruso que en los años 60 pues, postuló su método y él pensaba que la mayoría de personas y la mayoría de enfermedades actuales vienen por un exceso de hiperventilación y por esa bajada de CO2. Pues entonces lo que podemos hacer es mejorar a través de esa respiración más pausada y de menor volumen, es decir, respirar menos, intentar coger menos aire y respirar más pausadamente, que no sean respiraciones más profundas. Muchas veces durante nuestra vida hemos escuchado, respira, estás muy nervioso, respira, y esa persona empieza a hiperventilar. Y eso realmente no nos va a ayudar. En esos casos lo que deberíamos de decirle es, respira más pausadamente, respira menos, para que restaure los niveles de dióxido de carbono. Y como consejos finales relacionados con la biomecánica, con la bioquímica, con el aspecto la dimensión bioquímica, pues tenemos lo que hablamos antes, el óxido nítrico, es una sustancia bastante importante, aumentar ese óxido nítrico de manera endógena. Y ese óxido nítrico lo vamos a aumentar a través de las apneas. Entonces, realizar apneas y realizar lo que se llama el humming o el zumbido. Simplemente tú tomas el aire, inspiras y en la inspiración la haces realizando un zumbido de una vibración. Y esa vibración va a hacer que aumente, está además documentado con mucha evidencia científica, aumente los niveles de óxido nítrico. Simplemente coges aire. Esa vibración, ese zumbido, aumenta los niveles de óxido nítrico. Algo muy relacionado con temas de mucha actualidad, el tema de la COVID, pues ya están saliendo bastantes estudios científicos que recomiendan el uso de óxido nítrico para mejorar a estos pacientes, tanto para prevenir la infección de COVID como para mejorar una vez que lo has tenido. Qué consejos más buenos, Eugenio, y no había escuchado nunca el del zumbido. Pues otra de las cosas que te recomiendo que practiques es algo muy sencillo y practícalo de vez en cuando y verás, sobre todo también viene muy bien a personas que tienen algún tipo de congestión, tema sinusitis o rinitis, congestión en las vías aéreas superiores, también es algo que les viene muy, muy bien. Entonces estoy seguro de que me va a ir genial. Y estoy seguro que mucha gente mientras escuchaba tus consejos estaba pensando en su respiración. A mí me pasaba y vamos. Y para ir acabando, Eugenio, hemos hablado un poco de las formaciones. Has hablado de DNS. Lo has explicado súper bien y es algo que recomiendo y que tú recomiendas mucho a la gente. Y quiero que nos hables de tus formaciones, de tus workshops y de qué tratan y pues la gente quiere saber un poquito más acerca del tema. Bien, pues mira, el workshop nació bajo un requerimiento de algunos compañeros que me decían, tío, ¿por qué no del tema de la tesis tuya? ¿Por qué no das una formación? Entonces, claro, mi tesis es algo muy concreto, porque como he comentado, yo estudio la dimensión biomecánica, pero solo en su aspecto cualitativo.
Y claro, la respiración es algo tan amplio que tiene 3 dimensiones, la dimensión biomecánica en su aspecto cualitativo y cuantitativo, la dimensión bioquímica y la dimensión psicofisiológica. Pues ya me puse a investigar y la verdad que me gustó porque le dediqué muchísimo tiempo. Yo tenía mucho trabajado acerca de solamente el aspecto cualitativo de la dimensión biomecánica, pero ahora he ampliado mucho. Entonces en el workshop realmente ya se me queda chico porque es una formación de 8 horas de un día, se da un sábado y hablamos de la respiración en sus 3 dimensiones y hacemos prácticas, hacemos tanto tema, tocamos el tema teórico de estas 3 dimensiones de la respiración, pero luego vemos cómo valorar la respiración en sus 3 dimensiones y intervención sobre el patrón respiratorio a través también de esas 3 dimensiones. Y he impartido ya 2 ediciones. Impartió una edición antes de la primera ola de la pandemia en marzo, a principios de marzo en Málaga, luego hicimos una en septiembre y ahora muy cerquita ya tenemos el 6 de febrero, tenemos una en Segovia, luego tenemos una en Bilbao, creo que también para mitad de febrero. Y en marzo tenemos una en Valencia, ya en junio saltamos una en Pontevedra y donde me van pidiendo, pues allí voy organizando. Y la verdad que sí, muy contento porque la gente le gusta y les resulta bastante interesante. Sí, estoy seguro que por lo que me has comentado pinta súper bien y que la gente aprenderá mucho y más contigo, que se ve que eres un experto en este tema, seguro. Bueno, ojalá. De expertos nada, nunca somos expertos. Total, me gusta ese bicho. Y antes hemos dicho un poco, hemos comentado, y quiero que ayudes un poco a la gente y nos des algún libro que podamos leer o para la gente que quiere seguir profundizando en este tipo de temas. Has comentado el de la respiración, sé que hay unos Sí, cuantos más, así que si podemos hablarlos un poco. sí, pues hay muchos estudios científicos y realmente hay muchos papers muy interesantes, pero claro, realmente hay veces que acudimos directamente a bibliografía porque es algo más asequible. Yo como libro de cabecera, que los voy a ir poniendo aquí porque esto luego yo creo que el que quiera se puede parar, ¿vale? Este libro de Leon Chaitow, que es el de Reconociendo y Tratando alteraciones respiratorias, es una aproximación, un enfoque multidisciplinar del patrón respiratorio bajo un prisma bastante científico y la verdad que está muy bien. Para el que quiera profundizar en respiración, este libro es básico. Está en inglés. Luego, como hemos hablado, este es el de Blandín, el de gestos respiratorios, un libro que también está muy bien, este está en español y es un libro también, tanto un enfoque así teórico muy básico, pero también con una parte práctica que también puede venir muy bien. Este libro de Richard Brown y Patricia Herbert, ¿vale? Este está en inglés, tampoco está en español, es un enfoque más psicofisiológico. Ellos son 2 investigadores que han hecho muchas publicaciones y tienen este enfoque de respiración coherente que hemos estado hablando antes. Y ellos tratan mucho con pacientes que hayan tenido algún tipo de enfermedad más psicológica, digamos, y cómo intervenir a través de la respiración con este tipo de pacientes. Mira, este libro también está muy bien, el de Breathology, también lo hay en español, y este libro, si entráis en la página de él, que es Stig Abel Severinsen, es campeón del mundo de apnea, en su página incluso creo que lo da gratuito. Él tiene un enfoque muy cercano con el pranayama y la respiración yógica porque la practica y tiene también, bueno, además que es gratis, que lo podéis coger de internet en PDF. Luego, si vamos más al tema de buteico, como te he comentado, que he estado profundizando, uno de los autores europeos que más está dando a conocer el método buteico en Occidente es Patrick McNeil, este que tenemos aquí, El poder del oxígeno. Es un libro que también está muy bien y va enfocado al método buteico. Y este, como veis, sí está en español. Tenemos otro autor que también trabaja mucho el método buteico, ¿vale? Que es Arthur Rakimov.
Él es ruso, creo, pero vive en Canadá. Y este es en inglés también, acerca del método buteico. Luego tenemos yo me lo compré en inglés, pero creo que ya está en español, que es de Dan Brulé, que es también un poco acerca en general sobre la respiración y haciendo un análisis de por qué hemos perdido esa respiración óptima, porque en otras culturas o en otros tiempos se respiraba mejor que ahora. Siguiendo en esa misma línea, creo que o ya o en breve saldrá en español. Cuando yo lo compré, pues no lo había, era solamente en inglés. Este es de James Nestor, él es un escritor y la verdad que está muy bien escrito, el libro es muy ameno porque es un bestseller y también trata más o menos como el anterior, acerca de la respiración en general, la respiración en diferentes culturas, con un acercamiento también al método buteico y por qué la respiración nasal es positiva. Y finalmente, este de Anders Olson, Conscious Breathing, este también es en inglés solamente, pues este fue el compañero de experimento del anterior, de James Nestor, porque hicieron un experimento, se taponaron la nariz durante unos cuantos días y un científico pues estuvo estudiando qué efectos tenía ese taponamiento de nariz y respirar solamente por la boca. Y ellos dos pues hicieron el experimento y realmente vieron en las propias carnes lo malo que es respirar por la boca. Bueno, ahí como cualquiera que vea el vídeo podrá ver cualquiera de los libros que le interese más, dependiendo del aspecto que más le interese de la respiración. Pero de todas formas yo estoy abierto a cualquiera que quiera contactar conmigo y me quiera pedir bibliografía más específica o una bibliografía ya científica de algo en concreto, estoy encantado en dárselo. Yo pensaba que había leído de respiración y veo que me quedan muchos todavía por leer, Eugenio. Y intentaré apuntar todos los que has mostrado en el vídeo para la gente que quiera buscarlos mejor. Y me encanta, la verdad, me encanta y una pasada, una pasada. Todavía me queda mucho por leer y aprender. Bueno, y a mí también, ¿eh? A mí. Yo creo que cada semana veo un libro y me lo compro y me quedan todavía muchos. Es un sinfín. Y para ir acabando ya, no te quiero robar más tiempo. Me ha parecido una entrevista una pasada. Se nota que sabes mucho acerca del tema y estoy seguro que la gente que nos ha escuchado ha aprendido un montón. Y quiero un poco que dónde puede contactar la gente contigo, por si quiere preguntarte o lo que sea. Y por mi parte ya estaría. Ajá, pues mira, principalmente a través de la página de la asociación nuestra, que comenté antes, que es Functional Movement Association. Yo creo que si lo pones en Google, directamente te da. El link es www.fmahealthsport.com. No sé si tú tienes alguna forma luego de editar y poner la dirección o algo. Sí, luego lo pone todo. Y ahí, pues, en el directorio de equipo, tanto de equipo como de socio, pues me pueden encontrar. Y pues a través también de mi correo electrónico, de Instagram, podéis contactar conmigo con mensajes directos o Facebook también, como queráis. De cualquiera de las formas, yo estoy agradecido que pongas el contacto para que las personas puedan contactar. Y por supuesto, verás, agradecerte a ti que me hayas invitado porque para nada me considero experto, al revés, me considero una persona que le gusta y le apasiona el tema y cuanto más sabes y más vas aprendiendo, más consciente eres de las carencias que tienes. Por lo tanto, nunca se deja de aprender. Totalmente, totalmente. Dejaré todo abajo y otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo. Por fin nos hemos juntado y me ha encantado la entrevista y muchas gracias por tu tiempo. Perfecto, bueno, pues seguro que ya coincidimos y gracias a ti, Íñigo. Gracias, Eugenio. Agur. Venga, Agur.